Saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a aprender cómo modelar pozos inyectores de agua en Docker. Los pozos inyectores de agua, como sabemos, son aquellos que se utilizan en operaciones de recuperación secundaria. Cuando ya la energía del yacimiento no es suficiente como para que los pozos produzcan por flujo natural, entonces comenzamos a inyectar agua en el yacimiento mediante estos pozos, ¿no? Esto lo que va a hacer es que va a aumentar un poco la energía del yacimiento y va a permitir que nuestro recobro sea mayor, ¿sí?, que si solamente hubiésemos utilizado el recobro original primario. Para esto son los procesos de recuperación secundaria, ¿no?, para maximizar el recobro. Bien, para crear un pozo inyector de agua en Prosper, lo primero que hacemos aquí en el Option Summary, le decimos que en vez de ser un pozo del tipo productor, es un pozo del tipo inyector de agua. Aquí tenemos dos opciones, inyector e inyector de agua. Si le decimos inyector, fíjense que al yo decirle done, el PVT me va a solicitar un PVT de petróleo, ¿sí? Es como que estuviéramos inyectando hidrocarburos al yacimiento. Eso no es lo que queremos en este caso. Nosotros queremos inyectar agua, por eso debemos seleccionar aquí Water Injector, o pozo inyector de agua. Presionamos Done y el PVT se convierte solamente en un PVT de, digamos que solamente requiere la salinidad de agua. O sea, muy fácil completar el PVT del pozo inyector de agua, es solamente darle el valor de salinidad de agua. En este caso son 8000 partes por millón. Una vez que hemos hecho eso, entonces ahora vamos a ingresar los datos de equipo, ¿sí?, como son el sorbit de desviación, los equipos de subsuelo y el gradiente geotérmico. No vamos a modelar en este ejemplo, no vamos a modelar ningún equipo de superficie. Ok, el sorbit de desviación, bueno, este pozo inyector de agua lo vamos a inyectar, pero esta agua la vamos a inyectar en el mismo yacimiento que hicimos cuando hicimos el ejemplo del petróleo, del pozo de petróleo vertical, ¿no? Entonces los datos del yacimiento son iguales. Cualquier duda, bueno, pueden buscar los datos de ese yacimiento en el ejercicio del pozo productor de petróleo vertical. En este caso, ¿sí?, lo primero que hay que hacer es, fíjense que aquí me dio un error, lo primero que hay que hacer es colocar la temperatura del fluido inyectado en superficie. Son más o menos unos 65 Fahrenheit, ¿sí? Y ahora sí ingresamos el fluido, el sorbit de desviación. En este caso nuestro pozo es vertical y el yacimiento se encontraba más o menos como a 8000 pies. ¿Ok? Entonces 0 corresponde a 0 y 8000 corresponde a 8000, de modo que el pozo sea perfectamente vertical. No tenemos equipo de superficie, modelamos ahora los equipos del subsuelo. Tenemos el árbol de Navidad a una profundidad de 0, ya está en superficie. Después tenemos el tubing. Sí, el tubing va a estar asentado a 7800 pies con un diámetro interno de 3.992, una rugosidad de 0.0018 y un factor multiplicador de 1. Y después tenemos el casing, un pozo bien sencillo. El casing lo tenemos asentado en 8000 pies y ahí es donde vamos, ese es el dato de nuestro yacimiento. ¿Sí? El diámetro interno del casing es de 8.3 pulgadas, igual la rugosidad va a ser de 0.018. Listo, ya ingresamos los datos del equipo de subsuelo, solamente falta el gradiente geotérmico. Si recuerdan, ese era un yacimiento que teníamos en superficie unos 70 Fahrenheit y teníamos en subsuelo para 8000 pies unos 200 Fahrenheit. Y como estamos hablando de agua, bueno, aquí vamos a utilizar 8 como el coeficiente de transferencia. Ok, listo. Entonces ya tenemos todo el equipo, ya ingresamos todo el equipo, ¿sí? Aquí en el sumario podemos dibujar el hoyo y bueno, aquí vemos nuestro hoyo, que el tubing está sentado a 7800, el que es en 8000, aquí
Aquí tenemos nuestro datum del yacimiento, ¿sí? Entonces, bueno, presionamos Done 2 veces y aquí aparece ya que tenemos todos los datos ingresados. Vamos entonces ahora a crear los datos IPR, o sea, la curva IPR del pozo inyector. Doble clic y aquí vamos a seleccionar el modelo de Darcy. Existen muchísimos modelos para pozos, digamos, inyectores. Este modelo de Darcy es muy bueno porque nos permite ingresar los parámetros de yacimiento más conocidos. Y aquí vamos a ingresar el daño, lo vamos a ingresar a mano porque lo conocemos, bien sea de una prueba de presión o bien sea de algún ejercicio que hayamos realizado, ¿sí? Bueno, conocemos el daño. Entonces, bueno, en este caso tenemos que la presión del yacimiento son 4.000 libras, la presión actual del yacimiento, ¿sí? La temperatura ya habíamos dicho que eran 200. El corte de agua es el corte de agua de este pozo, que es 100%, porque es un pozo inyector de agua. Y aquí vamos a ingresar, digamos, el gas del ratio del yacimiento. Esto no tiene ningún impacto, en verdad, en este ejercicio. Validamos y ya tenemos el modelo seleccionado en verde, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, presionamos Input Data y aquí vamos a ingresar los datos del yacimiento, los 150 milidarcy de permeabilidad, 100 pies de espesor, el área de drenaje de 340 acres, que son los 340 acres que este pozo va a inundar, ¿sí? Una vez que hemos ingresado el área de drenaje del pozo, nos viene el factor de 10, y recordarán es 31,6, un pozo centrado en el medio de un círculo, ¿sí? En medio de un área circular, y el radio del pozo 0,354 pies. ¿Ok? Validamos y ya tenemos que todos estos parámetros son válidos, ¿no? Lo que faltaría entonces es ingresar el daño a mano. Bueno, el daño de este pozo es 2. Quiere decir que el pozo está dañado. Validamos. Ya tenemos en verde todas las pestañas y todos los botones. Entonces podemos calcular nuestra curva IPR. Esta es la curva IPR de un pozo inyector. Fíjense que a diferencia de la curva IPR de los pozos productores, la curva del pozo inyector parece una línea recta. O sea, es una línea recta ascendente. Aquí me está indicando un flujo, un absolute open flow, un flujo de potencial absoluto de unos 400.000 barriles por día. Pero ahí fue donde se detuvo la operación. Aquí el AOF no tiene sentido físico en esta curva de IPR. Eso no tiene sentido físico aquí. Entonces, bueno, esta va a ser nuestra curva IPR de un pozo inyector. Es una recta ascendente. ¿Ok? Ya no se parece en nada a la curva del pozo productor. Una de las razones de esto es que aquí no estamos, digamos, el fluido no está yendo contra la gravedad. Entonces aquí el componente de gravedad más bien nos está ayudando. ¿Ok? Por eso es que es mucho más fácil mover más fluido con menos presión. Presionamos Finish, le damos Done y ya tenemos nuestra curva IPR. ¿Ok? Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es calcular cuánto se inyecta, o sea, cuánto podemos inyectar en el pozo si le ponemos 1000 libras al cabezal. ¿Sí? Bueno, eso lo vamos a hacer aquí en System Tree Variable. Aquí me está pidiendo la presión del nodo superior. Bueno, le decimos que son 1000 libras. ¿Sí? Estoy haciendo esto rápido porque esto lo hemos hecho un montón de veces. La única diferencia aquí era la curva IPR, que ahora es una línea vertical ascendente. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos las 1000 libras de presión. Presionamos continuar. Aquí no vamos a hacer ningún análisis de sensibilidad. Continuamos, calculamos y vemos que nuestro pozo es capaz de inyectar 10.150 barriles de agua por día bajo estas condiciones. Entonces nosotros le vamos a meter al yacimiento 10.150 barriles por día con el nodo de la presión en el nodo solución, que es el nodo del fondo, de 4.324 libras más o menos. O sea, quiere decir que estamos inyectando unas 324 libras por encima de la presión del yacimiento. Este es un yacimiento que recibe bastante bien, puede tener una permeabilidad alta, puede 150 milidarcy. Aquí podemos ver el plot, ¿sí? Aquí tenemos el system plot y aquí vemos nuestra curva IPR
Y ahora vemos que nuestras curvas BLP, a pesar de que sí tienen la misma forma, o sea, son de forma similar a las que estamos acostumbrados a ver, ahora son cóncavas hacia abajo. Quiere decir que aquí el componente de gravedad también nos está ayudando, ¿sí?, a mover el fluido mejor. Esto quiere decir, o sea, que en los pozos inyectores las curvas casi todas se dibujan al contrario, ¿sí? La curva BLP en este caso va hacia abajo en vez de ir hacia arriba como estamos acostumbrados. Ok, entonces nuestro pozo es capaz de inyectar, aquí está, aproximadamente unos 10.120, 140 barriles por día. Y nos va a inyectar esa agua con una presión, dijimos, de 4.324 libras. Muy bien. ¿Qué es interesante para nosotros aquí tener en cuenta? Fíjense. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que, como se ve, este análisis es muy sencillo de realizar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta, y eso no nos lo enseñan en ningún libro de texto, que el yacimiento, o sea, la roca yacimiento, tiene un gradiente de fractura. Si nosotros excedemos ese gradiente de fractura con esta presión de inyección, vamos a fracturar la roca. Es como que estuviésemos haciendo una fractura hidráulica, ¿sí? Pero en este caso la estamos haciendo sin intención y sin agente apuntalante. Es decir, estamos fracturando el pozo y no sabemos ni cómo, ni siquiera, a veces ni siquiera sabemos que lo estamos fracturando. ¿Cómo podemos evitar nosotros fracturar el pozo? Bueno, existen muchísimos criterios para calcular el gradiente de fractura de una roca. Entre otros tenemos, bueno, el de Hoover and Willis máximo, el de Hoover and Willis mínimo, Matthew and Kelly, Eaton, son muchos métodos que tenemos para calcular el gradiente de fractura. Existe un método que es el de Hoover and Willis mínimo, que subestima el gradiente de fractura, es decir, el gradiente de fractura que nos da es siempre el más bajo. Aquí yo, por ejemplo, tengo una presentación de unos resultados que yo obtuve haciendo un estudio una vez hace mucho tiempo en el Texas Gulf Coast, ¿sí? Y fíjense que aquí tenemos varios resultados dependiendo del método. Aquí está Hoover and Willis mínimo, máximo, Matthew and Kelly y Ben Eaton. Y aquí están los gradientes de fractura. Fíjense que el más bajo, 0.823 libras por pie, se obtiene con Hoover and Willis mínimo. Todos los demás son mayores que eso. 0.868, 0.9, 0.97. Quiere decir, esto está en libras por galón, no aquí. Quiere decir que este método de Hoover and Willis mínimo siempre subestima el gradiente de fractura. Y por lo tanto, es bien útil para el tipo de análisis que nosotros queremos hacer. Nosotros vamos a utilizar el criterio de Hoover and Willis mínimo para determinar el gradiente de fractura de nuestro yacimiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, buscamos papel y lápiz, ¿sí? En este caso tenemos aquí un papel y un lápiz. Y decimos, bueno, que vamos a calcular el gradiente de fractura. Okay, vamos a calcular el gradiente de fractura usando Hoover and Willis mínimo, ¿sí? ¿Qué datos tenemos? Bueno, tenemos que nuestro yacimiento tiene una profundidad de 8.000 pies. Ese es un dato que tenemos. Y también tenemos que nuestro yacimiento tiene una presión de 4.000 libras. ¿Correcto? Entonces, es posible con estos datos que nosotros calculemos nuestro gradiente puntual de presión de poro, que sería la presión del yacimiento dividida por la profundidad. Y podemos utilizar el parámetro, digamos, la ecuación de Hoover and Willis mínimo para determinar nuestro gradiente de fractura. Esa ecuación dice que el gradiente de fractura, ¿sí?, es igual a ¿qué? Es igual a 1 más 2 veces
la presión de poro, es decir, la presión del yacimiento dividida entre la profundidad del yacimiento, multiplicado por 1/3. Como vemos, esta es una ecuación muy sencilla que nada más requiere que conozcamos la presión y la profundidad del yacimiento. Entonces, si la presión del yacimiento es 4.000 libras y la profundidad del yacimiento son 8.000 pies, ¿sí? Entonces podemos calcular fácilmente nuestro gradiente de presión puntual como 4.000 libras dividida entre 8.000 pies. Eso nos da un gradiente de 0.5 libras por pie. Ahora bien, si nosotros agregamos estas 0.5 libras aquí en esta ecuación, bueno, 0.5 por 2 es 1, más 1 son 2, entonces nuestro gradiente de fractura sería 2/3. ¿Correcto? 2 dividido entre 3. 2/3, que son 0.667 PSI por pie. Aquí ya no estamos haciendo nada que tenga que ver con ingeniería de yacimiento. Esto es un poquito de mecánica. Lo que pasa es que es algo que tenemos que considerar en el caso de cuando estamos diseñando pozos inyectores. Ok, ahora yo quiero hallar F, que es mi presión de fractura. Bueno, eso va a ser 0.667 PSI por pie, ¿correcto? Multiplicado por D, que en este caso son los 8.000 pies que tiene el yacimiento. Entonces esto lo vamos a multiplicar por los 8.000 pies del yacimiento. De modo que todo queda en PSI. Y por lo tanto F es igual, aquí usamos un poquito la calculadora, 0.667 por 8.000 serían unas 5.336 libras. Podemos decir que son unas 5.340 libras. ¿Correcto? Este sería nuestra presión de fractura. Si nosotros inyectamos el agua con más de 5.340 libras, vamos a fracturar la roca de yacimiento. En nuestro caso, la estamos inyectando con 4.300 libras. 4.300 libras está 1.000 libras por debajo. Correcto. Entonces no tenemos ningún problema. Aquí no vamos a fracturar la roca. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de sensibilidad, porque siempre tenemos que hacer análisis de sensibilidades para ver que si en algún momento podríamos, aumentando la presión del cabezal, porque a veces va a pasar que vamos a tener que inyectar más agua, es decir, vamos a tener que aumentar la presión del cabezal, a ver si en algún momento fracturamos este yacimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese análisis? Muy sencillo. Aquí yo le voy a decir que yo voy a hacer un análisis de la presión del primer nodo. ¿Correcto? Okay. Aquí vamos a hacer un análisis de presión del primer nodo. Y vamos a comenzar con vamos a decirle que me la genere, ¿sí? Que me la genere como paso. Vamos a comenzar con 1.000 libras. Le vamos a decir que las incremente que me haga 10 valores, que son los valores que tengo en esta tabla, que me la incremente de 350 en 350 para ver qué pasa. Yo lo genero y llego desde las 1.000 libras hasta las 4.150 libras.
Continúo y ahora calculo de nuevo. Ahora me está calculando un gradiente, digamos, me está calculando una presión de fondo y una tasa de inyección para cada uno de los. Y por supuesto, mientras mayor, fíjense aquí, estamos incrementando la presión en el cabezal. Mientras más incremento la presión en el cabezal, más voy a incrementar la presión de fondo y voy a inyectar más agua. ¿Correcto? Porque estoy aplicando más fuerza. Bueno, fíjense que en el caso de que comencemos a inyectar ya con unas 3.450 libras en el cabezal, ya estamos inyectando en el subsuelo, estamos poniendo en el subsuelo unas 5.115 libras. Y si recuerdan, nuestro gradiente de fractura era de 5.340. O sea que ya nos estamos acercando. Aquí estamos por las 5.270. Sin embargo, fíjense que al llegar a las 4.150 todavía no llegamos a la presión de fractura, pero estamos 100 libras por debajo. Entonces, este es algo que nosotros tenemos que hacerle saber a las personas que están trabajando con nosotros en este proyecto, ¿no? Que si inyectamos con una presión de cabezal por encima de las 4.000 libras, bueno, probablemente nos acerquemos mucho a la presión de fractura del yacimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y como ven, es muy fácil de calcular con este método de Hoover and Willis mínimo, ¿no? Chévere. Bueno, la última cosa que quería enseñarles en este video, antes de cerrar, era, bueno, cómo exportar esto a un simulador, por ejemplo, Eclipse. ¿Cómo lo enviamos a Eclipse? Okay. Aquí le voy a dar main y me voy a venir a BLP 3 variables. Doble clic en BLP 3 variables, no, le digo que son las mismas 1.000 libras que tenía en el cabezal al principio, si se acuerdan. Y aquí en el método en el cálculo del método, le voy a decir, no le voy a decir que es lineal, le voy a decir que yo lo voy a seleccionar como usuario. Aquí yo qué le voy a decir, todas las posibles tasas de inyección que a mí se me ocurre que pueden estar en este yacimiento, ¿sí? Que todo lo que podemos inyectar, todas las que podemos inyectar en este pozo, ¿sí? Entonces, ok. Bueno, vamos a decirle que nosotros vamos a inyectar desde 500 hasta 50.000 barriles por día. Es decir, vamos a fracturar el yacimiento, vamos a fracturar la roca en algún momento, ¿no? Para hacer eso, yo le digo generar, ¿sí? En general le digo, bueno, voy a empezar con 500. Le voy a decir que me lo haga por paso. Le voy a decir que son 20 tazas y que me las incremente de 2.550 en 2.550. Le digo generar y él llega hasta 48.950, que son casi 50.000. Yo lo puedo corregir más. ¿Correcto? Esto lo hemos hecho en otros pozos, ¿no? Por eso lo estoy haciendo rápido. Aquí están todas las posibles tasas de inyección que vamos a enviar simulado. ¿Sí? Bien. Una vez que hemos hecho esto, entonces le damos continuar. En continuar, ¿qué otra variable es importante al momento? Porque aquí cuando vamos a exportar la curva BLP, son solamente, aunque seleccionamos la opción de 3 variables, son solamente 2 variables las que nos interesan. ¿Cuáles son? La tasa de inyección de agua, ¿sí? Y además, el wellhead flowing pressure, la presión de cabezal con la que estamos inyectando Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo, pues aquí le vamos a decir, ok, la presión del primer nodo, le voy a decir que me la genere lineales, aquí sí puede ser lineal, ¿sí? Son 500, arrancamos con 500 libras, por ejemplo, unas 500 libras menos de lo que dijimos anteriormente, y vamos a decir que vamos a inyectar hasta 5.000 libras, que ya, con 5.000 libras debimos haber fracturado el yacimiento. Estos son 10 puntos que tenemos que generar. Y aquí está, de 500 a 5.000. Le digo continuar y calculamos. Lo calcula muy rápidamente y aquí yo le puedo decir plot y él me muestra todas las posibles curvas que hemos generado, ¿sí? Para cada una de las tasas que le indicamos, usando cada una de las tasas que le indicamos.
y cada una de las presiones en el primer nodo, que es el cabezal. Entonces aquí están las 10 curvas BLP que hemos generado para exportarla a nuestro simulador numérico. Como vemos, la forma está muy bien porque en los pozos inyectores, como dijimos, las curvas se dibujan al contrario que en los pozos productores. Ok, entonces una vez que tenemos esto aquí, bueno, le podemos decir que lo exporte y le podemos decir que lo exporte Eclipse. Pero aquí está seleccionado Eclipse. Tengo un montón de simuladores aquí. Bueno, vamos a exportarlo a Eclipse, le digo continuar. La salvo con un nombre, le digo curva inyector, por ejemplo. Curva inyector. ¿Sí? Y cuando lo salvo, él me muestra el archivo que va a enviar a Eclipse. Este es el archivo que se va para Eclipse. Aquí tenemos todas las tasas que le introdujimos, ¿sí? Y aquí están todas las presiones que le introdujimos. Y esta es, por ejemplo, este es el valor de la combinación. O sea, estas son las curvas BLP de las combinaciones de cada una de estas tasas con cada una de estas presiones. Esto Eclipse lo entiende perfectamente. Ustedes lo pueden importar en Eclipse con un keyword y Eclipse lo entiende perfectamente. Entonces, bueno, esto es todo lo que hay para pozos inyectores. Como ven, es muy fácil. Es tan fácil como hacer pozos productores verticales, ¿sí? También podemos crear pozos inyectores inclinados, pozos inyectores horizontales, todo eso cambiando solamente podemos cambiar el modelo de la IPR y también tenemos que cambiar el sorbit que ingresamos, ¿no? Las dos cosas hay que cambiar. Pero por lo demás, es exactamente el mismo proceso que cuando hicimos el pozo productor de petróleo o de gas. En este caso es mucho más fácil porque incluso el PVT solamente nos pinta. Entonces, bueno, espero que el video les haya sido de utilidad. De nuevo, si tienen alguna duda o consulta, por favor no duden en escribirme a mi correo electrónico. También tienen mi teléfono al final del video. Y en el próximo video vamos a hacer un ejercicio creando un pozo inyector de gas, que es más o menos similar a esto, es bastante similar a esto, pero vamos a crear un pozo inyector de gas para que se vea cómo es el ejercicio para el final. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que el video les sea útil. Hasta luego, muchas gracias.